Paz de Cristo, hermanos. Los saluda el ministro de Dios, el hermano Ismael Hernández López, trayendo un mensaje más de bendición para nuestras vidas. Hoy estaremos estudiando el libro no precisamente el libro, sino el capítulo 2 de Mateo y el capítulo 2 de San Lucas, unos versículos de esos capítulos. ¿Por qué razón? Bueno, hay quienes tratan de demostrar, dicen ellos, según sus pruebas, de que la Biblia es un conjunto de mentiras o es un cuerpo mal armado, ya que tiene muchas contradicciones. Y entre ellos se encuentran los judíos, aquellos que no aceptan que Jesús sea el Mesías, y toman estos dos pasajes de San Mateo y San Lucas para decir que ahí hay un grave error. Y voy a leer lo que dice Mateo. Nos vamos a ir a Mateo capítulo 2 y luego a Lucas capítulo 2. ¿Qué dice Mateo capítulo 2? Mateo capítulo 2, versículo 1. Mateo 2:1 dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ok, ahora nos vamos a San Lucas capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Cientos de veces se ha leído estos versículos, y cuando se empieza a leer en detalle, encontramos ahí unas cuestiones que es necesario aclararlas. Bueno, ¿cuál es el argumento de aquellos que quieren decir que la palabra de Dios se contradice, que la palabra de Dios es mentira? Bueno, toman Mateo capítulo 2, versículo 1, donde nos dice que nuestro Señor Jesús nació en días del rey Herodes. O sea, el rey Herodes estaba vivo. Y cuando leen Lucas capítulo 2, versículo 2, nos dice que el Señor Jesús nació cuando Cirenio era gobernador de Siria y llevó a cabo un censo. A primera vista parece que todo está normal, ok, pero toman lo que son las fechas, la fecha cuando muere Herodes, que fue en el año -4, y el censo de Cirenio fue en el año 6 después. Entonces ahí es donde comienza el argumento de ellos. ¿Cómo es posible que Mateo dice que el Señor Jesús nació cuando Herodes estaba vivo, y luego San Lucas nos muestra que Jesús nació cuando Cirenio era gobernador de Siria? Y este censo del versículo 3, el censo que hizo Cirenio el gobernador, se llevó a cabo en el año 6. Entonces, dicen ellos, no tiene ningún sentido. O nació cuando Herodes estaba vivo, o nació cuando Cirenio hizo lo que es el censo. Entonces ellos, es su argumento para decir que la Biblia se contradice, y por lo tanto nuestro Señor Jesús tuvo que haber nacido 2 veces. Bueno, pero es fácil de responder a esa pregunta. Y para eso pues vamos a volver a leer Mateo capítulo 2. Amén. Mateo capítulo 2, 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Amén. Luego Lucas 2 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado.
Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Amén. ¿Dónde encontramos la respuesta a esta pregunta? En San Lucas capítulo 2, 1, 2. Ahí es donde encontramos la respuesta, para no darle mucha vuelta al asunto. ¿Qué es lo que dice San Lucas 2, 1? Ponga atención. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Otra vez el 2.1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y el 2 dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Vamos a leerlo detenidamente. Para empezar, San Lucas capítulo 2, versículo 1 y 2, no nos habla de un censo, nos está hablando de dos censos. Lo dice el versículo 1, el primer censo está a cargo de Augusto, o lo llevó a cabo, dio la orden el emperador Augusto César, y dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ahí está, el primer censo, este censo que tiene que ver con todo el Imperio Romano, tanto población conquistada como ciudadanos mismos, porque los romanos llevaban a cabo dos censos, uno que era de los ciudadanos romanos y otro que era poblacional, vamos, de las provincias, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí el 2.1? Que este censo que llevó a cabo Augusto César, que por medio de un edicto, él declaró que todo el mundo fuese empadronado, o sea, tanto ciudadanos romanos como provincias, pueblos conquistados, todos fueron empadronados. Y luego el 2.1 de San Lucas nos dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ahí nos está hablando de otro censo más. ¿Qué sucede aquí? Que la transcripción de la palabra, al llevar a cabo diferentes traducciones, ahí es donde se lleva el error, o donde se comete el error. No que San Lucas haya cometido el error, porque San Lucas en el capítulo 1, versículo 1 dice así, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces San Lucas era un investigador, se dedicó a investigar acerca de Jesucristo y escribió los eventos. Entonces, ¿qué ha pasado en el mundo cristiano? Que cuando ven estos dos, San Mateo y San Lucas, capítulo 2, empiezan a temblar y muchos hasta dudan de que sea inspirado por Dios lo de San Lucas 2. Por supuesto que es inspirado por Dios. La cuestión es que al momento de transcribir la palabra se lleva a cabo errores ortográficos y se le quita una palabra o se le da una mala interpretación y entonces nos llega a nosotros la palabra de Dios ya adulterada. Pero bendito sea el Señor por el Espíritu Santo que nos da entendimiento para comprender cómo son las cosas. Dice Corintios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Entonces, vamos a seguir viendo. Entonces, San Lucas capítulo 2.1 es un censo, como dice en ese versículo 1, que todo el mundo fuese empadronado, que todo el mundo fuese empadronado, todo, el Imperio Romano, junto también con los pueblos conquistados, mientras que en el versículo 2, el censo de Cirenio o Quirino, como se conoce en otras versiones, el censo de Cirenio fue el que se llevó a cabo cuando Judea se anexó a Siria. Entonces él llevó a cabo un censo poblacional de Judea nada más, no de todo el imperio, porque él no era el César, no.
él hizo un censo poblacional de Judea, de esta gran ciudad, gran territorio que se le entregaba, porque cuando llega a ser gobernador se le da también Judea. Entonces él lleva a cabo un censo. Como comienza a gobernar en ese lugar, por lógica tiene que llevar a cabo un censo. Entonces San Lucas 2:1-2 nos está hablando de dos censos. El primer censo es un censo general, como lo dice el 2:1 en San Lucas, que todo el mundo fuese empadronado, y fue un edicto de parte de Augusto César. Ahí está el primero. Y el segundo es un censo nada más de Judea, cuando se anexó a Siria, cuando Cirenio llegó a ser gobernador de Siria. Amén. Entonces estamos hablando de dos censos diferentes. Ahora, cuando Herodes estaba vivo, lo que nos dice Mateo capítulo 2:1, en días del rey Herodes, amén, en días del rey Herodes, estaba vivo Herodes, se llevó a cabo el primer censo del que habla Lucas capítulo 2:1, un censo, como lo llama, que todo el mundo fuese empadronado. En ese censo es donde nuestro Señor Jesucristo es registrado como hijo de José, hijo de María. Amén. Entonces, para nosotros saber y no revolverse, ¿qué versículo les corresponde al primer censo? Según San Lucas capítulo 2, es así. Aconteció, el versículo 1, que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y de ahí saltamos al versículo 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así se lee. Ahora, ahí nos vamos a Mateo 2 y continuaría así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y ya leemos todo lo que es el capítulo 2 de Mateo. Entonces, esto es para hacer diferencia entre el censo de Augusto César, que es San Lucas capítulo 2:1, y el censo de Judea, cuando le fue entregado a Cirenio como gobernador de Siria. Amén. Entonces, en el censo, cuando Cirenio fue gobernador de Siria, la historia nos dice, Josefo nos dice, que hubo revueltas, hubo problemas, hubo asesinatos, porque no se querían anexar a Siria. Pero cuando Augusto César dio el edicto de que se empadronara, no hubo ese problema. Sabemos que estaba gobernando Herodes, y él era el que ponía las reglas o el orden en Judea, y no hubo ese levantamiento. Entonces, veamos los dos censos diferentes. Amén. Y en esto comprobamos que la palabra es legal, es real, no es mentira. El problema es en la transliteración o en la transcripción de la palabra, que de generación en generación, ya sea que una palabra o una letra le aumenta, y muchas veces viene a distorsionar lo que es el sentido original de lo que tenía el autor, en este caso Lucas. Entonces tenemos otra vez dos censos. El primer censo siendo Augusto César, dice San Lucas, que todo el mundo fuese empadronado. En ese censo es el que habla Mateo capítulo 2, que Herodes estaba vivo. Amén. Ahora, en el censo del 2:2 de San Lucas, es un censo que hizo Cirenio siendo gobernador de Siria, cuando se anexó Judea a Siria, y él era gobernador. Entonces, en ese censo no se registró nuestro Señor Jesús. No dice la palabra. Amén. Entonces, lo que está haciendo San Lucas está mostrando los dos censos para que no haya confusión. Muestra el primer censo de Augusto César estando vivo Herodes, y muestra el otro censo de Cirenio
cuando ya Herodes había muerto. Amén, hermanos. Entonces, esta es la aclaración con respecto a esa pregunta que ha dado muchos dolores de cabeza, que si Mateo o San Lucas se equivocaron. De hecho, hay teólogos cristianos que han dicho que San Lucas se equivocó, que San Lucas erró. No, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres, pero como les dije hace rato, a veces que la persona queriendo tal vez aclarar más, quita una letra, aumenta una palabra o le pone otra palabra queriendo darle otro sentido más claro, pero en su lugar lo que está haciendo es distorsionarlo. Y eso es lo que pasó en San Lucas capítulo 2, 1, 2. Quiero que por favor pongan atención. Voy a leer lo que nos dice en esta versión de la Nácar Colunga en San Lucas 2, 1, 2. Dice así: aconteció pues en los días aquellos que salió un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Fue este empadronamiento primero que el del gobernador de Siria, Quirino. Aquí dice Quirino, Sirenio o Quirino, diferencia, ¿no? Otra vez, ponga atención. La Biblia Nácar Colunga dice: aconteció pues en los días aquellos que salió un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Fue este empadronamiento primero que el del gobernador de Siria, Quirino. Amén. Lo está poniendo como una base histórica para que los lectores puedan hacer diferencia entre el censo de Quirino, Sirenio, Quirino, y el censo de Augusto César. Entonces, por eso, hermanos, San Lucas 2, 1, 2 nos habla de dos censos. Aconteció pues en los días aquellos que salió un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Ese es el primer censo. Luego el 2 fue este empadronamiento primero, el que acabamos de leer, que el del gobernador de Siria, Quirino. Amén, hermanos. Entonces, hemos estudiado hoy esa pequeña porciones de la Biblia, pero que es de mucho interés para poder aclarar las dudas que hay y estar más firmes en nuestra fe y más sólidos en lo que hemos creído, que nuestro Señor Jesucristo Salvador es real y que su palabra es verídica. Amén. Entonces, con esto damos por terminado este pequeño estudio. Que Dios los bendiga.